Muy buenos días, señores. El curso de Comercio Exterior de la Maestría de Administración Portuaria de la Escuela Nacional de la Marina Mercante. Con ustedes está el profesor Manuel Solís, quien les comparte cada uno de los temas importantes que compone este curso, que, bueno, en primer lugar podemos clasificar en los conceptos básicos que se deben manejar para el comercio exterior. ¿Cuál es el objetivo del curso? El objetivo del curso es que ustedes puedan manejar no solamente estos conceptos básicos, sino también cada una de las instituciones aplicables al comercio exterior, especialmente a la operativa marítima, que es la que maneja esta maestría especializadamente. Bueno, en esta ocasión vamos a iniciar los conceptos básicos del comercio exterior, empezando por las definiciones que efectivamente son el soporte didáctico para el entendimiento de este curso. El comercio, todos sabemos que el comercio es una actividad económica habitual y con fines lucrativos, rentables, con la finalidad de intercambiar bienes y servicios, en el cual existen agentes económicos que ponen a disposición las ofertas de sus productos o de los servicios que prestan, así como también estas ofertas son dirigidas a una serie de consumidores que demandan efectivamente la prestación de estos servicios, así como el consumo de dichos bienes. En tal sentido, existen elementos principales que actúan en esta operación de comercio, que son la oferta, la demanda y, por supuesto, el precio del producto o el servicio que se presta. Tenemos aquí a continuación un esquema que nos permite conocer la clasificación del comercio de manera básica. En primer lugar, el comercio nacional, el cual se puede clasificar como comercio al por mayor o comercio al por menor. En el caso de este tipo de comercios que nos puede ejemplificar mejor es el tema de los mercados de fruta, los mercados productivos en el comercio en nuestras localidades. Pero también tenemos el comercio internacional, que también se le conoce como comercio exterior en algunos temas, en algunas temáticas del curso, las cuales involucran a las operaciones básicas de exportación e importación, las cuales a su vez encierran otra serie de operaciones realizadas por intermediarios que conoceremos más adelante. El comercio internacional es importante porque permite el intercambio de bienes y servicios entre empresas que se encuentran en distintos países o mercados, lo cual permite un fenómeno importante y favorable al crecimiento económico y social, que es la globalización mundial. El comercio internacional permite a un país especializarse en la producción de bienes que fabrican de manera eficiente y, por supuesto, reduciendo los costos para ser más asequibles a los consumidores. Este proceso de comercio internacional origina una división internacional laboral que posibilita a cada uno de los países consumir más de todos los bienes y servicios de los que consumirían en ausencia de una especialización. Esta especialización internacional implica la existencia de un comercio internacional, es decir, la ventaja competitiva, dicho por los economistas en esta materia. El comercio internacional representa una negociación que hacen las personas, ya sean empresas naturales o como personas jurídicas, y también, ¿por qué no?, por las entidades gubernamentales. Se desenvuelve en un marco de normas de derecho público nacional e internacional y recogen una política de comercio exterior de cada estado, con el fin de obtener o mantener un equilibrio en sus respectivas balanzas de pago. Recuerden, las balanzas de pago son aquellas que explican el número de operaciones de exportación versus el número de operaciones de importación en un determinado periodo. Esta balanza de pagos es muy importante considerarla en cada uno de los países como el nuestro, en este caso por MINCETUR. En el comercio internacional se pueden utilizar una serie de términos como el comercio internacional mundial, el comercio exterior, el comercio para las importaciones, así como también el comercio para las exportaciones. ¿Por qué es importante desarrollar las importaciones? Recordemos, permite a los consumidores acceder a bienes no fabricados en el país. También permite acceder a bienes elaborados con mejores condiciones de calidad. Las normas de calidad, por esta razón, hoy en día son una de las más importantes que observan tanto los que ofrecen o elaboran los productos como los que prestan los servicios especializados. Permite también acceder a bienes a precios más cómodos y evitar el incremento de costos o sobrecostos en esas operaciones o negocios, así como también permite el intercambio recíproco que manejan nuestros comerciantes, importadores o exportadores al amparo de los acuerdos o tratados de comercio internacional, la Alianza del Pacífico, el TPP, así como otros comercios como los establecidos en el marco de los tratados de libre comercio. Las exportaciones, por supuesto, son también muy importantes para un país, ya que contribuyen a la explotación de nuevos productos y riquezas que son demandados en otros países del exterior.
es una importante fuente de negocios para el Perú porque permite la generación de divisas, moneda extranjera a una economía del país exportador y, por qué no, la generación de empleo y valor agregado. Las empresas tienen la oportunidad de ampliar sus mercados en el exterior para poder diversificar los riesgos que operan en un solo mercado. Asimismo, fortalece la imagen de nuestra empresa. La exportación de un país implica, de un producto implica vender también el país. El país también se internacionaliza, se proyecta al mundo a través de sus productos. En un gráfico podemos observar un vendedor peruano que desea, vender sus productos a clientes del mercado europeo. Tenemos, por ejemplo, Alemania, país que conforma la Unión Europea, que permite, es un mercado muy importante para la exportación de varios productos, por ejemplo, los insumos que necesitan los alemanes para el desarrollo de sus tecnologías. Asimismo, a cambio de esta operación comercial, los alemanes clientes realizan un determinado pago que es a satisfacción del vendedor peruano, concretando así el negocio de operación de comercio exterior. Desde el año 1990 en nuestro país y desde la década 90 en muchos países del mundo, los países se preocupan en establecer políticas de liberalización del comercio internacional. Es cierto, actualmente hay algunos países que objetan a esta liberalización. No obstante, la mayoría de ellos lo vienen aplicando desde diferentes enfoques, ya sea a nivel de liberalización multilateral o a nivel de liberalización de orden regional. El primero comprende las reuniones y rondas establecidas por un organismo máximo que es la Organización Mundial de Comercio, el cual tiene una serie de acuerdos establecidos luego de una serie de negociaciones o rondas en el Acuerdo de Aranceles Generales de Comercio, que es el GATT. El propósito principal de este organismo y la liberalización, por cierto, es reducir las barreras o restricciones arancelarias y no arancelarias al comercio internacional. Otro objetivo de la liberalización comprende los acuerdos de un grupo de países cuyo propósito es promover el libre comercio entre ellos, es decir, dentro del marco de las normas que regulan la liberalización del comercio mundial a través de la OMC, los países tienen la posibilidad de celebrar acuerdos regionales cuyo propósito es lógicamente contribuir al desarrollo socioeconómico de cada una de sus economías. Tenemos, por ejemplo, los acuerdos de la Comunidad Andina, los acuerdos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALAI, tenemos también los acuerdos del Foro APEC, del Foro Asia-Pacífico, cuya reunión hemos tenido en los últimos meses en nuestro país. Y cada uno de estos procesos de liberalización tienen objetivos de lograr el proceso de globalización, por el cual la creciente comunicación e interdependencia de estos países unifica mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas, lo cual les va a generar un carácter global, reglas claras, reglas estandarizadas que facilitarán el flujo comercial de los bienes y servicios. De esa manera, la producción y los movimientos de capital se configuran a nivel global o planetario y los gobiernos van cediendo efectivamente sus soberanías o algunas regulaciones en pro del desarrollo del comercio mundial. ¿Cuáles son los organismos internacionales que contribuyen al desarrollo del comercio internacional? Tenemos en primer lugar a la Organización Mundial de Comercio, organismo creado en el año 1995 y del cual en nuestro país, como otros 163 países en el mundo, forman parte de esta organización. Esta organización tiene por objetivos efectivamente la liberalización de aquellas barreras comerciales que pudieran existir, llámese barreras de orden arancelario, tributario, de orden comercial, de orden administrativo, como son los trámites burocráticos o los trámites que restringen el flujo de bienes en las exportaciones e importaciones, así como también aquellos mecanismos que son utilizados por los países para defenderse de algunas prácticas desleales al comercio internacional. Es el caso de las medidas antidumping y de las medidas compensatorias frente a prácticas subsidiarias que afectan negativamente el proceso de liberalización comercial y, por supuesto, la competencia leal. Tenemos el principio de no discriminación, en el cual es similar al principio de igualdad. Todos los países miembros de la OMC
al momento de establecer reglas para el comercio internacional, deben ser estas reglas aplicables en condiciones de equidad e igualdad a todos los países, sin ninguna distinción o discriminación. De tal manera que el principio del trato nacional significa que si los países desarrollan un conjunto de reglas o de controles aplicables a los productos importados o extranjeros, también estas reglas deben ser también igualmente aplicables a los productos nacionales. Esto es lo que se materializa el principio del trato nacional, evitar de que los productos extranjeros sean discriminados en preferencia a los productos nacionales, es decir, busca evitar prácticas proteccionistas. Se permite efectivamente la protección mediante mecanismos arancelarios cuando la economía de un determinado país pueda ser afectada drásticamente por la introducción de determinados productos extranjeros. También se promueve, por supuesto, la competencia leal, de tal manera que se castigan todas aquellas prácticas desleales que tiendan a realizar operaciones artificiosas distintas o por debajo a las prácticas reales que en realidad afectarán a las producciones nacionales. Y por supuesto, la protección arancelaria requiere una estandarización o consolidación, es decir, cada uno de los países no podrán elevar sus aranceles más allá del promedio consolidado permitido por las normas como la de la Organización Mundial de Comercio. Los objetivos de la OMC son varios, entre ellos erradicar la pobreza a través del comercio internacional, sea de bienes o de servicios. Recordemos, una labor importante del comercio es ser un medio de desarrollo socioeconómico. De no lograrse este objetivo, sencillamente es importante que los países reformulen las medidas o políticas de comercio internacional. Por supuesto, se logra incrementar los niveles de empleo en la población de los países miembros a fin de elevar su calidad de vida, de tal manera que puedan esta población, verse satisfechas o verse beneficiadas por ingresos reales que puedan motivar el incremento de la producción y, por supuesto, el mayor flujo de intercambio comercial para satisfacer a las demandas a nivel mundial. Utilizar los recursos mundiales requiere una conformidad con la protección de otras medidas por el medio ambiente, es decir, existen países como el caso peruano, que si podemos exportar madera, es importante que esta madera, esta exportación de madera, que es muy importante tienen mucha demanda, mejor dicho, en el mercado mundial, no signifique la depredación de nuestros bosques. También existen normas ambientales que en el caso peruano protegen a la Amazonía como uno de los pulmones del mundo, en tal sentido, y también por supuesto defiende la estabilidad o la vivencia de poblaciones ubicadas en estas regiones. Por lo tanto, existe también un comercio que busca también cumplir los objetivos de establecer el desarrollo socioeconómico a nivel mundial, pero respetando también otros parámetros como los del medio ambiente y el desarrollo social de cada país. El comercio, como dijimos, no debe realizarse sin discriminaciones. En tal sentido, existen principios que son fundamentales y que lo deben recordar, no solo porque puede venir en las preguntas que se van a formular, sino también porque es importante conocerlos a nivel internacional. La nación más favorecida es el principio a través del cual efectivamente, si un país desea aplicar o otorgar un beneficio a otro país mediante reducciones arancelarias, mediante flexibilización de algunos requisitos técnicos para el ingreso de sus productos extranjeros al país, pues esas mismas flexibilidades o ventajas que puede otorgar un país, como el caso peruano, por ejemplo, a Brasil, también tendría derecho Bolivia, otro miembro de la Organización Mundial de Comercio, puede reclamar las mismas ventajas. Efectivamente, eso constituye la nación más favorecida. El trato nacional es un principio en virtud del cual, como dijimos, se debe dar el mismo tratamiento tanto a los productos peruanos como a los productos del exterior, para hacer el ejemplo nuestro. Si el Perú ofrece controles que son naturales para la importación de televisores o smartphones, ¿ok? Y, por ejemplo, para los smartphones de China, ¿ok? Pero para los smartphones de otros países, llámese Estados Unidos, Japón, permite establecer otro tipo de flexibilidades en los controles de estos tipos de productos,
entonces es importante que China pueda en todo caso reclamar, ¿no? O mejor dicho, los otros países puedan reclamar un trato similar, las mismas ventajas. En el caso del trato nacional, si el Perú, dijimos, establece requisitos para los productos chinos técnicos y esos requisitos no son exigidos a los ensambladores, digamos, aquí de smartphones en el Perú, pues también definitivamente ellos tienen todo el derecho, los chinos, de reclamar un trato similar. Existe también un proceso de liberalización progresiva en el comercio y también existen principios de previsibilidad y transparencia, lo que significa que un país, si quiere publicar una norma que va a restringir el flujo o va a tener un impacto en las operaciones del flujo de comercio exterior, pues entonces es importante que publiquen ese dispositivo previamente y a efectos de que los demás países ya se den por enterados con la debida antelación y conocer, por supuesto, los alcances de este control o esta norma regulados en este proyecto que busca pues tener un impacto en las operaciones de comercio internacional. El Sistema Mundial de Comercio. El Sistema Mundial de Comercio es importante tomar en cuenta que tiene tres componentes. En primer lugar, los acuerdos de la OMC comprenden, como verán en la presentación, una serie de disposiciones o acuerdos que controlan el valor en aduana, las inspecciones previas a la expedición, las normas, lo que nosotros llamamos los obstáculos técnicos al comercio, las normas sanitarias y fitosanitarias. Así también puede abarcar aspectos como el sector de telecomunicaciones, los servicios educativos, los servicios financieros, los servicios turísticos y por supuesto también tienen otros acuerdos vinculados a las protecciones de los derechos de autor, a las patentes, así como las propiedades industriales. Gráficamente debemos ver que el Sistema Mundial de Comercio establecido por la OMC abarca tres componentes: el comercio de bienes, el comercio de servicios y los derechos de propiedad intelectual. Por favor, tomen en cuenta estos tres componentes. En la siguiente presentación tenemos una serie de acuerdos que componen pues a la Organización Mundial de Comercio y que consideramos son aplicables a las operaciones del transporte marítimo. En primer lugar, el comercio agrícola, el transporte agrícola que se hace pues, en los buques, como veremos más adelante, los graneleros están involucrados a este control. También, por supuesto, tenemos las medidas sanitarias y fitosanitarias. El desarrollo o la aplicación de obstáculos técnicos al comercio, no vaya a ser que se apliquen unas medidas de índole marítimo portuaria que pudieran pues obstaculizar el tráfico marítimo de los bienes en nuestro país. También pueden haber inversiones como el caso de las concesiones portuarias que se vienen implementando no solo en Callao sino también en varios puertos de nuestro país. Así también tenemos medidas que buscan establecer inspecciones previas, normas de origen, así como también algunos procedimientos de trámites o licencias de importación. Otra institución importante, además de la OMC, es la Cámara de Comercio Internacional, con la diferencia de que este es un organismo privado. La OMC es un organismo público. La Cámara de Comercio, un poco más antigua, año 1919, es un organismo, una entidad privada. En tal sentido, no emite reglas. Lo que emite es una serie de publicaciones o recomendaciones que se traducen en los denominados reglamentos de Incoterms, como veremos más adelante, así como también en las reglas de uso uniforme aplicables para establecer las formas de pago en el comercio internacional. Bueno, repetimos, ambos, tanto los Incoterms como las reglas de uso uniforme, no son leyes, sino son recomendaciones establecidas por la Cámara de Comercio Internacional a fin de que los comerciantes puedan simplificar las formas de contratar, tanto en términos de entrega de las mercancías como la forma de pago por dichas mercancías. La Organización Mundial de Aduanas es sí un organismo público creado en el año 1952, el cual tiene una serie de miembros, entre los cuales se encuentra Perú, 180 miembros son en total, que tienen por finalidad establecer bastantes mecanismos, entre los cuales podemos considerar no solamente el sistema armonizado y de designación y codificación de mercancías, es decir, el sistema que establece una serie de clasificaciones arancelarias o códigos numéricos que permiten identificar a los productos
que son objeto del comercio internacional. También es importante la OMA por cuanto también establece medidas que facilitan la cadena logística internacional. Veamos, por ejemplo, en el caso de los operadores económicos autorizados, que tienen por finalidad simplificar las operaciones de comercio internacional, tomando en consideración la seguridad en el tránsito internacional de mercancías y así también el respaldo para combatir aquellas actividades ilícitas, los embarques de droga, que mucho han sido, vienen lamentablemente ocurriendo en nuestro país. Efectivamente, como verán, la función de la OMA no solamente abarca, comprende la eficiencia de las administraciones aduaneras en la facilitación del comercio, sino también en la colaboración del control contra determinadas actividades ilegales. Otros organismos internacionales que podemos mencionar son aquel creado por las Naciones Unidas con la finalidad efectivamente de establecer mayores mecanismos de desarrollo. Es el caso de la Conferencia de las Naciones Unidas del Comercio y Desarrollo, conocido en sus siglas en inglés como UNCTAD. Tenemos también a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la Organización Marítima Internacional, la Organización de la Aviación Civil Internacional, así como la Asociación de Transporte Aéreo y la Unión Postal Internacional. A nivel regional tenemos a la Comunidad Andina o Comunidad Andina de Naciones, como se le conoce comercialmente. Así también tenemos a la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, y finalmente tenemos al Mercado Común del Sur, Mercosur.